Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones irresolubles con Miguel Noche. La semana pasada hablábamos sobre el motor generador de energía infinita de Felipe Peña. A partir de ahí, pues he podido ver en comentarios cómo se encendía el debate y incluso me preguntabais muchos de vosotros qué opino yo sobre el asunto, o cómo puedo opinar esto, o cómo puedo opinar lo otro, incluso cómo rompes una lanza a favor de Felipe y no rompes una lanza a favor de Bacardit, cuando a fin de cuentas estamos hablando de generadores de energía infinita en ambos casos. Y entonces, claro, en estos casos donde veo este debate encendido, pues me veo con la obligación casi de sentarme aquí delante, de hacer un segundo programa y explicar mi opinión y mojarme y decir exactamente qué pienso sobre el asunto. Por lo tanto, esta noche estamos aquí para mojarnos y vamos a ver qué opino sobre este motor generador MEF. En principio, ¿qué es lo que ha hecho Felipe Peña? Pues se ha cogido un motor y le ha aplicado un doble bobinado. La primera bobina es inductora y la segunda inducida. Pero a fin de cuentas, Felipe lo que ha hecho aquí no es muy distinto a lo que vendría siendo tomar un motor eléctrico, coger al eje del rotor una correa y meter un generador y también esa correa conectarla al rotor de ese generador, rotor de motor y rotor de generador conectados por esa correa, como ocurre en un vehículo normal ahora mismo, ¿no? Que el árbol motor está moviendo lo que es el alternador. Bueno, pues básicamente vendría siendo eso. Y sin embargo la práctica pues funciona para que un sistema cargue a otro, pero cobrándose las respectivas pérdidas que suele ocurrir en todo sistema cerrado. Bueno, pues ahí vamos, sistema abierto, sistema cerrado. Creo que cuando hablamos de estos asuntos hay que recordar las leyes de la termodinámica que nos estarían diciendo que la energía no se crea ni se destruye, que en un sistema cerrado la energía tiende a decrecer, la entropía decrece y al final nos quedaremos a cero. Y sin embargo aquí lo que nos ofrece Felipe es un motor que genera y que genera más de lo que entra, que salen más gallinas de las que entran. Y tengo que opinar sobre eso esta noche. Como estaba diciendo, creo que lo que ha hecho aquí Felipe no sería muy distinto de coger un motor eléctrico, un generador, conectar ambos rotores con una correa y que uno moviera la otra. Pero en este caso tenemos que la entropía decrece porque siempre vamos a tener una energía primaria que aplicaremos a ese motor. El motor no deja de ser un sistema conversor electrodinámico, por lo tanto convierte la energía eléctrica que se le aplica en dinámica y se cobra sus pérdidas como todo sistema de conversión, más luego al pasar a ese generador pues ocurrirá lo mismo, el generador convertirá, será un convertidor dinamoeléctrico que también se cobrará sus pérdidas en esa conversión. Entonces tendremos pues energía primaria menos pérdida del primer paso, no paso del primer sistema y paso del segundo sistema. En este caso tenemos dos sistemas en uno, digamos, ¿no? En un solo dispositivo tenemos motor y generador. Vale, nos hemos ahorrado un rotor, pero yo creo que en la práctica, y aquí es donde me tengo que mojar, yo creo que la práctica no varía demasiado al otro ejemplo que decía, de coger un generador, un motor que accione a un generador. Porque en el caso del MEF, de lo que ha hecho Felipe, pues se trata de un motor con un solo rotor y dos bobinados. Vale, lo único que nos hemos ahorrado, la única diferencia entre conectar motor y generador y dos en uno, es que nos ahorramos un rotor, así hablando en vasto, vamos a decir. Pero viene a ser eso, porque primera bobina induce al rotor, segunda bobina es inducida por el único rotor de este sistema. Por más que lo miro, solamente nos hemos ahorrado un rotor. Vale, pero el sistema debería comportarse aproximadamente de la misma forma. Es decir, aquí hay dos pasos, inducción al rotor y bobina inducida a través del rotor. En esos dos pasos, el sistema debería cobrarse sus pérdidas. La bobina que induce al rotor se encuentra con la resistencia de esos imanes. Y lo mismo, si alguna vez has cogido una dinamo de estas de bicicleta y la has tenido en tu mano, al moverla, al accionarla, te habrás dado cuenta de que va dura. Y esa dureza es debido a la resistencia que ofrecen los imanes del rotor precisamente al inducir a esa bobina. Por lo tanto, hay una resistencia que vencer.
Entonces, si lo que aquí se ha hecho es utilizar un solo rotor, pues entiendo que si tomamos un motor eléctrico, que es lo que ha hecho Felipe, coger un motor eléctrico y montar dos bobinas. Vale, pues ahora vamos a coger dos motores, uno tal cual está y otro con lo que ha hecho Felipe, con el doble bobinado. Bueno, pues el primer motor estaría girando y, bajo mi punto de vista, y según la ley de la entropía, solamente podría estar girando con un consumo inferior al segundo motor del segundo bobinado, es decir, al MEV. Entonces el MEV podrá devolver corriente y podrá devolverla con una tensión multiplicada, pero la intensidad que nos dice que entrega este sistema, según la termodinámica, es imposible. Y bajo mi punto de vista, pues también lo es como primera opción, que luego daré la segunda. Pero desde luego, como primera opción, pues nos estaríamos encontrando con un sistema cerrado, y ese sistema cerrado, pues ocurre que energía primaria, bobina, rotor, rotor, bobina, ahí tiene que haber pérdidas, porque ese rotor se cobra una resistencia para ser movido y luego para inducir al segundo bobinado se vuelve a cobrar una resistencia. Yo, aplicando aquí la termodinámica, pues entiendo que la entropía decrecería, es decir, saldría menos corriente de la que entra. A partir de ahí, pues tenemos las opiniones de los promotores, porque bueno, a fin de cuentas empezó Felipe Peña con este dispositivo, pero bueno, al final pues se apoyó en otras dos personas que le ayudan con esto, y estos tres promotores, pues hay una entrevista que he podido ver y en la que os hablaba en el programa anterior, en la que se le venía a preguntar esto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona este motor realmente para que devuelva más? Bueno, pues esto es lo que han contestado los promotores de este dispositivo. José Juan dice, ¿estás creando energía o solo jugando con voltajes, potencia contra potencia? No, aquí la energía no se crea, no estamos creando energía. No, La estamos multiplicando, recogiéndola de algún lugar que todavía es un paradigma. estamos generando energía de un campo magnético, estamos recogiendo energía de un campo magnético, no estamos haciendo nada raro. Sí, el efecto puede parecer raro, pero hay una potencia de entrada, hay un movimiento del motor y hay una potencia de salida. Están ambos. O sea, hace las funciones de generación y de motor a la vez. El motor, que hayamos comprobado, no sufre ninguna pérdida de potencia en su movimiento y, sin embargo, pues tenemos más potencia en la salida de la generación por la interactuación de los campos magnéticos, la inducción dentro de ellos. Es una transferencia eficiente de energía. Hacemos una transferencia muy eficiente. Bueno, pues lo que acabamos de ver es un fragmento de una entrevista que se le hizo en Mindalia Televisión y luego os dejaré el enlace en la descripción de este programa para que todo aquel que quiera pueda dirigirse ahí, a Mindalia, a echar un vistazo a la entrevista completa, aunque ya os digo que el audio no es demasiado bueno y en ocasiones se queda uno a medias con algunas respuestas. Pero bueno, hemos puesto aquí un pequeño fragmento. Bien, pues ahí tenemos la opinión de los tres. Para empezar, no coordinan muy bien entre ellos, porque si hay dos que están opinando de una forma, hay un tercero, el último, el que está a la izquierda, que nos dice que se debe, que el funcionamiento se basa en inducción y en campos magnéticos. Bueno, pues si esto fuera así, estaríamos afirmando que el sistema es un sistema cerrado, porque ya sabemos que hay una inducción en los campos magnéticos, pero también sabemos que si solo hay esto, el sistema es un sistema cerrado y no puede funcionar. Funcionar sí, moverse el rotor, pero no devolver más energía de la que está entrando, como nos están diciendo Felipe y su otro colaborador de la derecha, que no recuerdo cómo se llama. ¿Y qué es lo que nos dicen los otros dos? Bueno, pues la persona de la derecha nos dice que aquí nos encontramos con un paradigma, que viene a ser un elemento incógnita, es decir, no sé lo que ocurre, pero está ocurriendo. Pero vale, aunque, fíjate, prefiero que diga, no sé lo que está ocurriendo, si realmente él está convencido de que está saliendo más energía de la que entra, yo prefiero que me diga, no sé qué está ocurriendo, a que me diga, como el hombre de la izquierda, lo de la inducción y los campos magnéticos, porque mediante el sistema cerrado ya hemos dicho que no podía funcionar, ahí tiene que haber algo más.
Y ese algo más, ese paradigma del que nos habla este hombre de la derecha. Y luego estaba Felipe en el centro, y Felipe lo que decía es que nos encontramos con un sistema de transformación muy eficiente, o de transferencia, mejor dicho, de energía muy eficiente. Por muy eficiente que sea un sistema, la máxima eficiencia es 100%, es decir, la unidad. Saldría la misma energía que entra si no tuviera que mover el rotor, pero si ya está moviendo el rotor, pues entonces tendría que salir la misma menos el consumo de ese rotor. Por lo tanto, aquí está pasando algo más de lo que están diciendo tanto Felipe como su colaborador de la derecha. ¿Y con esto a dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a las dos opciones que decía al principio. Y es que si nos encontramos ante un sistema cerrado, directamente o nos están mintiendo o ellos han hecho mal las mediciones y no es como ellos creen de que les salga más energía de la que entra. O segundo, ellos están haciendo bien las mediciones, ahí por algún motivo, si es que realmente está saliendo más energía de la que entra, entonces nos encontraríamos ante un sistema abierto. Y tampoco lo contradeciría la termodinámica, porque la termodinámica sí contempla los sistemas abiertos. Lo único es que cada vez que se aplica la termodinámica para tirar a un sistema, pues se aplica pues como no es. Es decir, se está diciendo que un sistema es cerrado cuando es abierto. Entonces, en este caso pasaría lo mismo. Si aplicamos los únicos parámetros que conocemos, y es que tenemos dos bobinas y un rotor con imanes, pues ahí nos encontramos con que eso no puede funcionar. Pero la misma termodinámica que nos dice que esto no puede funcionar, nos está diciendo que sí, si esto fuera un sistema abierto. ¿Y entonces con qué nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos con que aquí tenemos un dispositivo que está obteniendo energía de no se sabe dónde. Pues yo, en fin, digo lo mismo que en el caso de Bacardit. Me encantaría que fuera el segundo caso, me encantaría que nos encontráramos ante un sistema abierto. Nos decían aquí también en esta entrevista que han llevado el dispositivo a hacer un estudio. No sé muy bien a dónde, era una universidad en Extremadura, pero como digo, el audio es malísimo y no hay cosas que se pierden. Pero creo que era una universidad de Extremadura y esto era en 2016, por lo tanto a esas alturas ya debe existir ese informe y en ese informe se harían todo tipo de mediciones y demás. Entonces, no lo he encontrado, te invito a que a partir de ahora eches un vistazo si te parece a este asunto y si encuentras algo, pues ya sabes, dejármelo en comentarios, porque sería interesante hallar este informe que han podido hacer en Extremadura y ver qué pasa ahí, qué está pasando, qué mediciones son esas, si realmente está funcionando o no está funcionando. Pues creo que llegados a este punto me tocaría responder al tema Bacardit. ¿Por qué rompo una lanza? Decía en el programa pasado con Felipe y no la rompo con Bacardit. Bueno, con Bacardit también la rompí, porque también dije que nada me gustaría más que equivocarme yo y que realmente eso funcionara. Pero si aquí estoy diciendo que el sistema de Felipe, si nos ceñimos a lo que vemos, no puede funcionar, o sea que si funcionara es porque hay algo más allá de lo que vemos y de lo que conocen los propios promotores de este dispositivo, bueno, pues aquí nos encontramos que con todo y con eso, con lo difícil que es afirmar que este sistema funcione, pero sin embargo tenemos cierta transparencia que no me encuentro en el caso de Bacardit, y es que aquí estas personas del motor MEF pues lo han patentado, han hecho su esquema y lo han hecho público, y están invitando al resto del mundo, porque a través de YouTube invitan al mundo a que se replique, a que ese motor se replique y se verifique si realmente funciona o no. Bueno, pues esa invitación me parece un gesto de transparencia. En el caso de Bacardit, él muestra un sistema del cual muestra una serie de elementos, pero hay uno que concretamente es la base del sistema que no lo muestra. No lo muestra o lo oculta o lo esconde, da lo mismo, como le quieras llamar. Y por lo tanto, si el elemento clave lo estás escondiendo, pues ahí ya no hay transparencia. Y no tengo nada contra Bacardit, de verdad, vuelvo a repetir, ojalá funcione su invento y ojalá algún día yo tenga que decir, pues oye, mira, en aquel programa fui un bocazas y me alegro de que funcione.
Pero mientras esto no se demuestre, y no se demuestre por entidades de peso para poder decir esto funciona o esto no funciona, pues para mí no estará demostrado. Pero claro, esas entidades necesitarán saber cuál es el elemento incógnita, el elemento escondido de ese dispositivo. Entonces, mientras el elemento siga escondido, yo no puedo romper una lanza a favor de Bacardí, porque el hecho de que se me muestren unos testers donde hay unas entradas y unas salidas, si los elementos se esconden, para mí el sistema no se está mostrando. No se está mostrando, porque el elemento clave no se muestra. Por lo tanto, el sistema, bajo mi punto de vista, no se muestra. Es por esto por lo que rompo una lanza más en favor de Felipe que en favor de Bacardí, pero que siempre estaré dispuesto a reconocer, pero cuando para mí haya más peso del que hay ahora mismo. Y lo digo en ambos casos, salvo que rompa una lanza más a favor de Felipe que a favor de Andreu. Bueno, pues creo que ya está, creo que queda explicado esta noche lo que me preguntabais y nada más, una vez más me gustará ver tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.